Ahora sí, de nuevo les voy a presentar para que quede grabadito. Buenas tardes a todos y todas. Contamos hoy día con la participación de José Pablo Di Verona, psicólogo del CEFAM Salvador Bustos, que nos va a presentar hoy día. Vamos a compartir la presentación. Eso. Ahora sí, chiquillos. Dale. Bueno, darle la bienvenida y las gracias por escucharme en este ratito. Como les decía Valentina, mi nombre es José Pablo, soy psicólogo del CEFAM del sector 3. Me pidieron que los ayudara hoy día con un taller, una breve presentación relacionada a la presencialidad ahora que la pandemia ha disminuido, porque pareciera que lo que han visto acá y lo que lo que hemos visto nosotros también en la atención clínica es que posterior a ahora que están disminuyendo los casos, también está siendo difícil volver a las rutinas que teníamos antes, ¿sí? Para eso vamos a hacer una breve introducción sobre las cosas que trabajamos los psicólogos, que son las emociones. Las emociones son unas respuestas a eventos que todos tenemos, son universales, pero también son subjetivas, ¿sí? Las emociones son disposiciones corporales para poder enfrentar las cosas que nos pasan en el día a día, pero cada uno de nosotros las vive de forma distinta. Se pueden expresar a través de nuestros pensamientos, a través de nuestro cuerpo, se pueden expresar como dolores de cabeza a veces, dolores de guata, o sensaciones de más energía, de más ganas de hacer cosas, etc. Las emociones son contextuales. Las emociones siempre dependen de la situación en la que estamos insertos y van a responder entonces a esta situación y nos van a ayudar a posicionarnos ante las cosas que están pasando. Y habitualmente a nuestras emociones les ponemos un juicio de valor, ¿sí? Muchas veces pensamos que las emociones son positivas o negativas. Habitualmente pensamos que la pena, por ejemplo, es negativa, o el miedo es negativo, la ansiedad es negativa. Y eso es algo que en este taller, y también en las atenciones que hacemos nosotros, es algo que intentamos preguntarnos y cuestionarlo, para poder entender por qué sentimos las cosas que estamos sintiendo, ¿sí? La respuesta hacia ese juicio de valor es reconocer de que todas las emociones en nuestra vida tienen una función. Las que estamos viendo en pantalla son algunas que se han denominado como emociones básicas que todos sentimos alguna vez en la vida, y de las que se ven como dispersadas más otro tipo de emociones. Por ejemplo, la alegría es una emoción cuya función muchas veces es permitirnos disfrutar las cosas que nos están pasando. La pena es una emoción que nos permite tener momentos de introspección y expresarle a los demás las cosas que nos están ocurriendo para que empaticen con nosotros. La rabia, que pensamos que es una emoción súper mala, muchas veces es una que nos permite hablar de la injusticia o de cómo las cosas que están pasando nos duelen y ponerle un límite a ese malestar. Hay dos en particular que nosotros en la atención clínica como equipo de psicólogos nos hemos dado cuenta que en la población de personas mayores son más recurrentes en este minuto: la sensación de miedo y la ansiedad. El miedo entendemos que es una emoción que nos permite afrontar situaciones que son difíciles y que nos pueden estar afectando o nos pueden hacer daño. Y muchas veces tenemos reacciones como de lucha o de huida hacia el miedo, de saber cómo poder afrontar esta situación sin salir perjudicados. Y la ansiedad es una emoción que nos sirve como respuesta hacia futuros que pensamos que también pueden ser dañinos. Muchas veces pensamos que eso es algo que nos puede estar pasando la cuenta y nos prepara a actuar de maneras en las que estamos como defendiéndonos todo el rato, lo que tiende a ser muy agotador, ¿sí? Sin embargo, también hay que entender que muchas veces necesitamos prepararnos para enfrentar cosas que son novedosas, porque los cambios siempre traen procesos de adaptación que son muy importantes para poder seguir viviendo en la sociedad en la que estamos. En ese sentido, no me está avanzando. Ahí sí. Nos hemos dado cuenta que para muchas y muchos de ustedes, el COVID trajo consecuencias en particular que han sido complicadas, ¿sí? Quizás la más grande es la sensación de soledad.
el encierro de las cuarentenas que tuvimos que vivir todos y todas durante los últimos 2 años, nos pasaron la cuenta, nos hacían sentir aburridos, frustrados, sin la compañía necesaria para poder disfrutar más nuestro día a día, estábamos más cansados también, aunque es medio paradójico, ¿no? Pero justamente el sentirnos solo es algo que muchas veces nos pasa la cuenta porque no sabemos cómo podemos relacionarnos con los demás, cómo pedir ayuda, cómo hablar de nuestras necesidades, ¿sí? Y nos hace sentir como más detenidos, a veces muy frustrados. Muchos, yo creo, de los de acá hemos vivido duelos, pérdidas de personas importantes en nuestras vidas, que tanto por la enfermedad o por las consecuencias sociales de esta, han ido en incremento en los últimos años. Y se han sido también bien dramáticos porque no hemos podido estar muy presentes en esos momentos en los que necesitamos estar con nuestros seres queridos. Hemos visto que ha habido un aumento más grande de sensaciones de miedo, ansiedad, como decía antes, por nuestra salud. El uso de la mascarilla, por ejemplo, que ahora se suavizó, hemos visto que ha sido más difícil en las personas mayores, que lo pueden usar tranquilas en la calle, por ejemplo. ¿Sí? También tampoco hemos tenido la posibilidad muchas veces de poder tener nuestros exámenes al día, o tener las atenciones que quisiéramos, y sobre todo el miedo al contagio del COVID, que creo que es algo que a todos nos ha pasado la cuenta en ese sentido, porque sabemos que es una enfermedad que puede ser mortal, que puede ser muy dañina para nuestra salud, lo que también restringe nuestras posibilidades de hacer actividades como las que hacíamos antes de forma presencial. Quizá una de las cosas más grandes que ha afectado a nivel más social, a nivel más vincular a las personas mayores, es la sensación de dependencia de otros. Cuando hablamos de dependencia, es reconocer de que hay ciertas cosas que no se podían hacer de forma personal y hemos necesitado del apoyo de otros para poder cumplirlas, lo que muchas veces nos hemos dado cuenta que ha ido como mermando la percepción de autonomía de las personas, en no sentirse capaz de, por ejemplo, ir al supermercado, de poder comprar sus propios medicamentos, de poder comprar sus propios, ¿cómo se llama?, abarrotes, de tener sus propios ingresos, de necesitar de un hijo, de un amigo, de una amiga, para poder llevarse a otras partes, para poder acercarse a otros lugares. Estar constantemente dependiendo de otros también merma la imagen que tenemos de nosotros, porque nos hace notar un cambio que nos dice que quizá ya no tenemos las mismas capacidades que teníamos antes, o las mismas posibilidades de poder ejercer esas capacidades en algunas condiciones. Y en particular también nos hemos dado cuenta que el uso de las tecnologías ha sido una limitante que pareciera que ahora también con el apoyo del programa más está fortaleciéndose, pero aún así el uso del Internet para el contacto con nuestros familiares, para poder tener información verídica sobre los procesos que estaban ocurriendo a nivel social, han sido cosas que sabemos que hay una brecha digital en el fondo entre las poblaciones mayores a las más jóvenes y que ha afectado la calidad de vida de ustedes, ¿sí? Pero ahora, sabiendo que han disminuido las medidas como de precaución por el COVID, que hay menos casos y de que también estamos la mayoría de nosotros vacunados ya con 4 dosis incluso, podemos volver a retomar algunas de esas actividades. Por ejemplo, actividades grupales, actividades presenciales también, como los clubes de adulto mayor, como los talleres de la municipalidad. Podemos ver más también a nuestra familia, a nuestros amigos, pasar más tiempo con nuestros seres queridos. Nos podemos empezar a realizar las cosas que hacíamos antes de que estuviéramos en pandemia y estuviéramos particularmente en cuarentena. Podemos ir a comprar a pie tranquilos, podemos salir a pasear sin mascarilla, podemos movilizarnos por la ciudad, por el país, y sabemos que, o al menos la mayoría sentimos que esas son cosas que nos van a ayudar, ¿sí? Sin embargo, también nos puede pasar de que son actividades que nos generen mucha ansiedad, que no queramos asistir. Nos puede pasar que tengamos miedo a poder estar presentes con otras personas en grupos muy grandes, que no queramos andar sin la mascarilla para poder cuidarnos. Nos puede pasar que al estar haciendo actividades grupales, al tener actividades presenciales, talleres, etcétera, nos podemos sentir más cansados, podemos sentir que no nos da el aguante para poder tener toda esa, como todo lo que implica, la energía que implica estar en esas actividades, o que las cosas que antes nos gustaban ya no nos gustan, que nos hacen sentir incómodos, que quizá ya no queremos pasar tanto tiempo con otras personas, que
hay mucha gente que disfrutaba harto la soledad de la pandemia. Y que ahora que ha vuelto el estar más en grupo, el estar más presente con otras personas, se pueden sentir un poco más agobiados, ¿sí? Y esto es una buena noticia a nivel social, pero no significa que no les pueda estar afectando en lo personal. Y es súper importante validar esos cambios para poder entender cómo a nivel emocional, a nivel psicológico, podemos hacernos cargo de todas estas sensaciones que son tan incómodas, ¿sí? En ese sentido, como puedo darle algunos tips que pueden orientar a poder reflexionar como con ustedes mismos, con las personas que quieren, respecto a estas sensaciones que son más incómodas. Como les hablaba antes, la ansiedad y el miedo son lo que está más presente en este nivel. En ese sentido hay que entender por qué la ansiedad está presente. Cuando hablamos de validar emociones desagradables, hablamos de tener una mirada comprensiva sobre nosotros mismos, ¿sí? Entender de que efectivamente las emociones tienen una función, y en particular la ansiedad, en un contexto de pandemia, nos permite cuidarnos y entender de que todavía sigue siendo necesaria mantener algunas de las medidas de antes para poder sentirnos seguros. Y cuando tengamos esa comprensión, de a poquito podemos también ir cambiando las medidas que nosotros estábamos utilizando para poder seguir sintiéndonos seguros, ¿sí? Se hace muy importante como un factor protector el mantener el contacto con redes de apoyo, con nuestras familias, con nuestros amigos, con las personas que más queremos, porque el mantenernos en contacto nos permite también saber que hay otras personas que pueden comprendernos y que pueden ayudarnos a lidiar con estas situaciones nuevas. Se hace muy importante también tener tiempos de descanso que nos permitan aliviarnos hacia como todo el agobio que puede ser el estar realizando muchas cosas nuevas. Entiendo que hay muchos de ustedes que pueden estar yendo al polideportivo, por ejemplo, a hacer talleres deportivos, que pueden estar participando de nuevo en talleres grupales de autocuidado, por ejemplo, y en ese tipo de cosas podemos desgastarnos, podemos sentirnos más cansados. No es necesario que estén todo el rato haciendo cosas, ¿sí? Más bien es importante que se den tiempos para que su cuerpo y su mente pueda ir relajándose y seguir haciendo estas cosas nuevas con la capacidad de disfrutarlas, ¿sí? Y en esa línea es súper importante elegir actividades hoy día que sean placenteras, que nos gusten, que nos hagan sentir de que las cosas que estamos haciendo en realidad no funcionan y nos ayudan a sentirnos mejor. Ir de a poquito con estas nuevas actividades, ¿sí? Quizá ir de a 1 o 2 talleres, por ejemplo. O ver primero más seguido a nuestra familia, a nuestros amigos más cercanos, a nuestros vecinos. Y de a poquito ir ampliando esos círculos, de a poquito ir ampliando esas actividades para poder tener como un timing más adecuado y poder sentir que efectivamente nos están haciendo. Y lo más importante quizás es entender que tal como la pandemia fue un proceso, el fin de la pandemia o la disminución de las medidas que estamos teniendo hoy día también son un proceso. Y que son un proceso tanto social como personal. Esto va a ir de a poquito. Y nosotros podemos ir de a poco, adecuándonos a la nueva situación que estamos viviendo. Porque implica retomar rutinas, implica retomar actividades que cambiaron de por sí por la forma en la que hemos estado viviendo en el último tiempo. Reconocerlo como un proceso también nos permite tener más cuidado con nosotros mismos, comprendernos mejor y saber que las cosas que nos pasan tienen un sentido. Y el sentido también habla mucho de los cambios que estamos viviendo. Y estos cambios tenemos que ir viviéndolos de a poquito. Tenemos que ir adaptándonos a las nuevas realidades que nos han ido tocando porque han sido muy cambiantes. Han sido como muy extremas también. En ese sentido se hace súper importante el poder como reconocer esta ansiedad, poder reconocer los miedos, todas las emociones que estemos viviendo hoy día, para poder ir adecuándonos a los momentos que estamos cursando en este libro. Y eso. Bueno, esta es la parte más importante para nosotros del programa. Si estamos haciendo todas estas cosas que decía antes, y aún así me siento mal, aún así me siento muy ansioso, siento que estoy bajo de ánimo, siento que mi cuerpo puede estar dándome algunos mensajes. Puedo estar con el pecho apretado, medio angustiado, con dolores de cabeza, dolores de estómago, dolores musculares que antes no tenía. Puedo sentir un nudo en la garganta, como que me cuesta expresarme. Puedo estar incluso como sudando mucho.
puedo estar con miedos muy recurrentes respecto a cualquier cosa de la que estén viviendo hoy día. Puedo tener pensamientos rumiantes, como la sensación de estar masticando una y otra vez una idea, una sensación de mucha incertidumbre al futuro, no sentirnos capaces de hacer cosas, etc. Es importante consultar, ¿sí? Acérquense al CEFAM si es que ustedes sienten que necesitan apoyo psicológico. Nosotros vamos a intentar lo antes posible recibirles y ayudarles de la mejor manera que nosotros podamos encontrar, ya sea con la atención psicológica, a veces puede ser con el uso de medicamentos, a veces pueden ser actividades grupales, etc. Lo más importante es que ustedes se acerquen si sienten que parte de estos síntomas que están escritos aquí son cosas que se repiten diariamente durante el último mes o las últimas 2 semanas. ¿Sí? Eso, ahora sí. Ahora sí, chiquillos, aprovechan, voy a abrir los micrófonos. Recuerden que ustedes también pueden desactivar sus micrófonos por si tienen preguntas. Aprovechando este momento y esperando que ustedes ya empiecen a pensar en algunas preguntitas para José Pablo, yo creo que una pregunta recurrente es saber que si tengo la necesidad de tener una atención de psicólogo, ¿vengo nomás y pido una hora con psicólogo? ¿Cómo es el proceso? Ya, eso no, por desgracia no se puede hacer. Lo que tienen que hacer para poder pedir atención psicológica en el CEFAM es pedir una hora médica, ¿ya? Y el médico es quien nos deriva la atención psicológica, a nosotros de forma individual. Perfecto. Porque es una pregunta recurrente, ¿cómo puedo llegar a los psicólogos? Así que había un tiempo que había un número de teléfono, habían varias opciones. Hoy día esta es la forma en que pueden acceder a ayuda psicológica a través de una hora médica. Entonces, chiquillos, dejo abierta la palabra. Pregunta. Valentina, Blanca. Ahí, ¿la escuchó, señora Blanca? Sí, te escucho. Ya, te Pregúntalo comento. más. Ya, más que una pregunta es un comentario. El psicólogo habló con respecto a que, ¿no es cierto?, después de la pandemia, para poder integrarnos de nuevo a esta vida, a nuestra sociedad como individuo y empezar a retomar una nueva etapa, es un proceso, ¿no es cierto?, social y es un proceso personal. Y aquí, ¿en qué a veces chocamos, por decir la palabra? ¿En qué donde hay algunas veces hay mucha diferencia en que cada persona tiene su ritmo, cada persona tiene sus tiempos? Entonces, cuando hay grupos, ¿cierto? Nos encontramos en un grupo, en un taller, en alguna actividad, cada persona lleva, ¿no es cierto?, ha avanzado más que otra, o tiene menos angustia, o tiene menos miedo. Entonces, a veces cuesta que el grupo sintonice como, ¿cómo podría decirte?, como en una totalidad o en una generalidad, ¿no es cierto?, que se maneje el grupo. Entonces, algunas personas con miedo, ¿cierto?, muy justificable, por posible contagio, porque tienen enfermedades crónicas, por diferentes situaciones de salud, toman, ¿no es cierto?, sus precauciones, toman la forma de protegerse. Y a veces también ese miedo les impide, como te dijera, ser más, expresar más sus emociones, ser más empático. ¿Sabes qué, Blanca? Buenas tardes. Yo creo que es súper importante el comentario que tú estás haciendo, porque ahí se ve una invitación que creo que tenemos que tomar todos y todas, tanto nosotros como profesionales, como personas, como pares, ¿sí? Y efectivamente, ya que son procesos personales y sociales, todos los vivimos de forma distinta. Y creo que es re importante ser empáticos y empáticas para comprender cómo los demás están viviendo sus procesos. Tú dijiste cosas re importantes, como hay personas que tienen hoy día enfermedades crónicas que no quieren exponerse a esta situación. Y a esas personas tenemos que ayudarlas para que a su ritmo puedan ir adaptándose a los cambios que estamos teniendo hoy día, ¿sí? Podemos encontrar formas que se sientan más cómodas también. No es necesario ir a todas las clases del taller, por ejemplo, ¿sí?
No es necesario vernos todos los días o todas las semanas con esas personas. Más bien, reconocer que cada uno de nosotros tiene sus tiempos y ir adaptándonos a los tiempos de los demás, porque estamos todos adaptándonos hoy día a esta situación, que es una situación muy rara, porque es la primera vez que estamos en pandemia casi todos nosotros a lo largo de nuestra vida. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Te quiero hacer otro comentario que con respecto a los protocolos para solicitar hora para un psicólogo. Primero hay que concurrir, ¿no es cierto?, a un médico de medicina general, y el médico va a ver, ¿no es cierto?, si la persona tiene una necesidad o puede claro, puede, ¿no es cierto?, pedir una hora o derivarlo a la psicóloga o al psicólogo. Pero estos protocolos son muy lentos, porque yo escuchaba no solo en varios CEFAM, en que después lo derivan a una visitadora social. Después la visitadora social lo deriva a un psicólogo y después hay que pedirlo en el psicólogo. Y bueno, como CEFAM, como consultorio, por falta de recursos, por problemas del sistema de salud que todos sabemos, estos son muy lentos y tiene una cantidad de sesiones estimativas para... Entonces se diluye a veces en la espera de esta atención, se diluye esta atención que debería ser más rápida, debería ser más contundente, por decirlo, y la persona que está en la espera también se le hace como más largo, más pesado, más complejo el camino, como para poder ir solucionando sus dificultades emocionales. Mira, acá el protocolo es un poco más directo en ese sentido. Ya acá, si ustedes necesitan atención psicológica, le tienen que decir a los médicos que están pasando por un mal momento, explicarles un mal momento y la derivación se hace directa, no es necesario pasar por trabajadora social. ¿Ya? Eso es una de las cosas que quizás más importante. Efectivamente, nosotros no podemos en este minuto atenderlos a todos de la manera que nos gustaría, que sería lo antes posible. Sin embargo, si los médicos notan que es un caso que tiene mayor complejidad, se va a derivar antes. Podemos hacer eso, ¿sí? ¿Tenemos una lista de espera en este minuto? Sí, por desgracia. Pero también podemos, en el caso de que como se identifica un nivel de gravedad mayor, adelantar la atención psicológica, ¿sí? Y por lo demás también como equipo de psicólogos estamos trabajando en algunas estrategias que podrían ayudarnos en eso, para poder solventar esas atenciones lo antes posible. ¿Ya? ¿Y qué se considera como que la persona que solicita la atención es como de una urgencia? Claro, eso es bien específico, pero en general tiene que ser alguna patología que está demasiado, o está complicando, está influyendo en forma negativa en la persona. Pero ustedes como psicólogo y el médico como medicina general también tienen algún parámetro, tienen alguna forma de ver, ¿no es cierto?, como médico y como psicólogo, ¿cuál es realmente la urgencia? O sea, claro, sí, pero la evaluación siempre es individual. En realidad, Claro, la urgencia depende de cuánto interfiera en tu día a día, ¿sí? Muchas gracias. De nada. ¿Puedo comentar mi experiencia? ¿Yo? ¿Sí? ¿Quién me habla? Selva. Ah, ya, Selva. está bien, señora Selva, perfecto. Sí, yo fui un médico general y en la conversación apareció que yo presentaba un cuadro de depresión por problemas de salud mental de mi nieta, que también fue a raíz de la pandemia. Ella está en adolescente, va a cumplir 15 años, o sea, cumplió 15 años, y de un día para otro ella se enfermó. De un día para otro ella se enfermó. Se enfermó. Bueno, ella, la doctora me recetó un medicamento y yo lo pedí, pero tenía después de salud mental. Fui, me atendió una psicóloga y me dio hora para un mes más. O sea, fue todo como rápido. No sé si sería por el caso que estaba pasando, pero la atención del
El psicólogo en esa parte de salud mental acá en Salvador Busto es muy buena, encuentro yo. Entonces, no fue tanto de ir a visitador, a nada, a nada. Claro, la realidad, disculpe que la interrumpa, pero la realidad en los CEFAM depende de la comuna, el lugar, son distintas. Aquí, por supuesto, desde hace unos meses atrás han tratado de buscar estrategias distintas para poder llegar a la gente porque no estaban dando abasto a los chiquillos, entonces ahora tienen más horas de atención, están haciendo nuevas estrategias. Entonces, súper bueno su testimonio porque así pueden ver los demás cómo se está haciendo la atención acá en El Salvador Busto y que en realidad los chiquillos están ahí tratando de llegar más a la gente con necesidades en apoyo en su salud mental. Sí. Gracias. Gracias a usted, señora Selva. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿Comentarios? Digan ahora o callen para siempre, aprovechen. Mientras piensan, chiquillos, voy a hacer una pregunta que me hizo una persona, de hecho, esta misma semana, y yo dije, ¿sabe qué? Se la vamos a hacer al psicólogo este jueves para ver qué nos responde. Nos comentaba que debido a la pandemia, ha visto que sus otros pares, las otras personas mayores que son cercanas a ella y que participaban en grupos de adultos mayores, ya no quieren asistir, como que están desganados, están como sin ganas, no quieren hacer nada, uno los quiere, dice yo los invito a participar y no quieren salir, como que, entonces no sé qué hacer para sacarlo de la casa, dice, porque en realidad yo siento que le hace falta, que le hace bien, pero no, me cuesta que salgan y que le ha pasado con otros compañeros y amigos también, entonces dije que era muy buena pregunta, que lo he escuchado harto y que ahora se le vamos a hacer a José Pablo. A ver, ¿qué nos dice? Es una súper buena pregunta. Yo creo que incluso en verdad personas de todas las edades nos ha pasado un poquito eso, que nos está costando como retomar las actividades que hacíamos antes, ¿sí? Lo primero es que quizás no podemos obligar a otra persona a salir, es saber eso, pero sí que podemos intentar como ponerle una mirada un poquito más como nutritiva a pensar la salida. Por ejemplo, no sé, buscar actividades en el horario del club que en verdad le gusten. Si sabemos que le gustaba jugar a las cartas, organicemos que ese día vamos a hacer las cartas, vamos a hacer un bingo, ¿sí? Como en el fondo, lo que decía antes, buscar actividades placenteras creo que es súper importante para poder motivar a las personas que nos rodean y a las que nos están preocupando sobre todo, a retomar ciertas cosas que antes les podían haber hecho bien, ¿sí? Y por otra línea también creo que es importante como validar y comprender el malestar de los demás. Creo que Blanca lo decía antes, como en verdad en este minuto igual puede haber mucho miedo de retomar estas actividades, de tenerle ganas a poder hacer las cosas, porque el Club de Adulto Mayor del 2019 no es el mismo de hoy día. Estamos iguales, nos sentimos distintos y distintas, sentimos nuestros cuerpos distintos, nuestras ganas de seguir son distintas, y entonces hay que entender de que estos son procesos nuevos en realidad. Y tenemos que ayudarnos como grupos a poder construir como actividades que en verdad nos gusten a todos, como estamos hoy día y que nos acomoden a todos. Probablemente nos sintamos más lentos, nos podemos sentir más cansados, nos podemos sentir con menos motivación, entonces si nos juntamos 2 horas, juntamos 1 hora. Como ir acomodando las actividades a la realidad que estamos enfrentando hoy día, y eso es fundamental, porque incluso aunque estemos retomando actividades presenciales como lo hacíamos antes, estas actividades son distintas. Y nosotros somos distintos. Entonces son las cosas las que tienen que acomodarse a nuestros ritmos, a nuestros procesos, no nosotros a las cosas como venían hechas. Sí. Creo que es súper importante eso. Hay gente que está como agobiada, que es lo que yo entiendo también, que está agobiada de que, por ejemplo, si antes, no sé, pues salían a jugar a las cartas 3 veces a la semana, quieren volver drásticamente a jugar 3 veces a la semana. Entonces quizás no es lo más aconsejable, quizás empezar con 1 vez a la semana, a poquito, como ir integrándose a estas actividades que hacían anteriormente, para ir tomando también el gusto a estas actividades que hacían antes, y así poder empezar a retomar de a poquito sus actividades de la vida diaria. Sí, pues porque también sabemos que es necesario estar juntos, ¿no? Sabemos que es bueno que estemos en contacto con las personas que queremos, las que nos caen bien,
porque el mantener un contacto social nos ayuda a poder sentirnos más motivados, a sentirnos más acompañados. Es un factor protector súper grande, sobre todo para personas mayores, ¿sí? Y por lo demás, si es que ustedes ven que esta desmotivación es una cuestión que no solo pasa con el club, que también pasa cuando lo invitan a la casa a este amigo, por ejemplo, o cuando van a ver a sus familiares y no los quieren recibir, sería bueno aconsejarles asistir al CESFAM. Sería bueno aconsejarles venir al médico, pedir apoyo psicológico, acompañarles, ¿sí? Estar presentes como con estas personas que han estado más complicadas, porque es normal por lo menos que estén más complicadas, ¿sí? Y en ese sentido, nosotros tenemos acá como por lo menos la posibilidad de intentar hacer algo y de apoyarlos con profesionales. Somos un equipo de, en este minuto, 8 psicólogos y psicólogas que estamos dispuestos a poder hacer todo lo posible para poder ayudarlos en esta situación de cambio y adaptación. ¿Sí? ¿Puedo decir algo? ¿Sí? Ya. En lo personal, y bueno, en general yo creo en una generalidad de las personas, nosotros sujetamos nuestras emociones, ¿cierto? Por los miedos, por la angustia durante la pandemia. Tratamos dentro del grupo que podíamos estar pequeño, con algún familiar o solo, tratamos de ¿no es cierto?, esa angustia, ese miedo, tratamos de que a lo mejor los demás no nos vieran tan complicados, o también no fuimos capaces de, lo tragamos. Yo digo, yo me tragué el miedo, y ¿qué hice? Me puse a escribir, y escribí, y esa fue una manera como de superar esa soledad y ese miedo. Ahora pienso y siento que las emociones se van soltando, van apareciendo, las vamos trabajando nosotros en nuestro diálogo interno que tenemos, vamos conversando con ella y fluyen sola, y tenemos que dejarla fluir, porque eso, si lo tenemos muy guardado, ¿cierto?, nos impide lograr, ¿no es cierto?, poder integrarnos plenamente, poder entender que esa posibilidad de volver a una presenciabilidad es una ventana que se nos da, y que con los cuidados que nosotros tenemos que mantener, con las precauciones, podemos empezar a reiniciar y retomar nuestra nueva vida, nuestra nueva etapa de la vida. Eso, ¿sabes que dijiste algo súper importante, Blanca? Si es que alguno de ustedes empezó a escribir, a bordar, a tejer en la pandemia, sigan haciendo esas cosas. Es una nueva etapa que está precedida por otra etapa, y creo que la pandemia también ha sido un momento de harto autoconocimiento, porque hemos tenido que estar harto solos, ¿sí? Y en ese sentido, todas las cosas que hayan construido en pandemia también son recursos hoy día, también son una herramienta para poder enfrentar esta nueva etapa. Perdón, yo quisiera decir algo con respecto a tratar de que las personas que están un poco reticentes para volver al grupo, yo pienso que, lo digo porque a mí me pasa, ¿ya? Ya uno no quiere seguir la rutina del grupo. Entonces, si uno le da importancia a la socialización, ¿por qué no hacer una pregunta abierta a las integrantes y decirle, ¿qué proponen ustedes? ¿Qué les gustaría que ahora, como estamos en un tiempo post pandemia, qué cosas querrían ustedes que nosotros hiciéramos? Porque lo que pasa es eso, las personas ya, usted lo decía, ya viene como ¿cómo se diría? Como que ya están cansados de hacer lo mismo, ¿ya? Entonces a lo mejor a través de, no sé, por la que tenga más confianza, ir donde la amiga y decirle, ¿por qué no quieres ir? No, siempre van a decir eso. No, es que siempre hacen lo mismo, siempre hacen lo mismo. Entonces, ¿por qué no darle la posibilidad de que ella manifieste qué cosas les gustaría hacer, qué cosas nuevas les gustaría hacer en el grupo, y anotarla, ¿ya? Y así, si cada una del grupo se propone ir a visitar alguna y hacer una consulta, a lo mejor va a llegar un momento en que se van a dar cuenta de que lo importante es estar juntas, y lo importante es que tratar de
estar felices, y por último, si no tienen ganas de hacer nada, solamente de conversar, juntarse a conversar nomás, po. Porque no a todo el mundo le gusta jugar cartas, no a todo el mundo, qué sé yo, jugar la lota, no. Entonces, si hay unas 2 o 3 que no quieren jugar cartas y quieren ir a un rinconcito a conversar, ¿por qué no respetarles? Que aunque están todas en un mismo lugar, ¿por qué no respetar una situación como esa? Otra querrá aprender el punto que hizo la que se puso a tejer, ¿no es cierto? Yo pienso que también habría que, de alguna manera, pensar, mira, juntémonos, cada una verá realmente qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere compartir. Pienso que a lo mejor ahí las cosas se retomarían y ya habría como sentirse importante también, porque, o sea, es necesario que yo vaya porque después de todo yo puedo ayudar, puedo aportar algo de lo que yo sé y de lo que a mí me gusta. No sé, a lo mejor yo soy muy soñadora, pero pienso que a lo mejor eso podría dar buen resultado. Sí, ¿Puedo María darle la respuesta yo? ¿Puedo darle una respuesta? Ya. Bueno, Me gustó dele, mucho señora el Blanca. comentario. Ya, me gustó mucho el comentario y yo lo he pensado también, y eso va para todo. Primero que nada, el cerebro, para estar mejor, y sobre todo a nuestra edad, ¿no es cierto? Diferentes edades, pero ya adultas mayores, necesita sociabilizar, es una forma de mantener el cerebro en buenas condiciones. Ya. Y lo otro que dijo la señora, ¿cuál es el nombre? María Eugenia. Eugenia. María Eugenia, Ya. sí. María Eugenia. María Eso es lo Eugenia, que sí. mucho falta, y esto falta creatividad. Hay que renovarse o morir, como dicen. Renovarse o morir. Renovarse o morir. Los talleres no pueden funcionar igual que antes de la pandemia o antiguamente. Hay que crear, hay que hacer cosas nuevas, tal como dijo ella, hay que crear diferentes espacios dentro de un mismo grupo, donde cada una, pues, ¿por qué van a jugar siempre a las cartas todas? ¿Por qué todas van a tejer, supongamos? Eso depende del grupo y depende de la iniciativa de cada una. Ahora, la persona que está en la casa y que todavía no se atreve a salir o a hablar por los miedos, porque no quiere iniciar todavía esta etapa, las del grupo, las del taller, pueden mandarle un recadito, la pueden llamar por teléfono, le pueden escribir una cartita, le pueden escribir cualquier cosa que la vaya acercando de poco a conectarse. Y lo principal es la creatividad. Con la creatividad nosotros podemos hacer cosas maravillosas. El ser humano, el arte es el alimento del alma. El ser humano lo necesita para vivir, no solo la comida, la salud, necesita arte, necesita pintura, dibujo, escribir, el baile, pueden inventar baile también, cada una baila a su manera como puede, pero cada una, como dijo la señora, en su espacio, en su momento, y hacer muchas actividades recreativas diferentes. Yo creo que ese es como la posibilidad de armar de nuevo el taller. Son súper buenos los comentarios, en realidad. Como, sí, súper buen comentario. Quizá acotar una cosa sobre los grupos. Los grupos están compuestos por personas y las personas acá somos pares. Somos todos distintos y todos tenemos procesos distintos. En ese sentido, como pares, tenemos que tratarnos en igualdad, ¿sí? Sabiendo que nuestros procesos son diferentes, intentar apoyarnos y reconocer las realidades de los demás. Como bien decían, como los grupos no son los mismos de antes, ¿sí? Los grupos son nuevos y hay que usar la creatividad efectivamente para poder afrontar eso que es nuevo. Reconocer la novedad de lo que nos está pasando hoy día para poder seguir pasando. Estar en grupo, estar socializando es importante porque nos mantiene activas, nos mantiene activos. Y la actividad es fundamental para poder seguir bien a esta edad, ¿sí? Seguir haciendo actividades, seguir haciendo cosas y estar con los demás nos permite estar presentes. Así que es re importante, o sea, cada uno a su ritmo. Es importante que de a poquito vayamos integrándonos y que veamos que quienes no lo están pudiendo hacer, abrirle un abanico de posibilidades dentro de las que nosotros tengamos para poder ayudarlos a integrarse de nuevo, para poder ayudarlos en esta activación. Sí, ¿puedo hablar? ¿Puedo pedir la hora? ¿Yo? Y era Nana. Lo que pasa que
Sí, lo que pasa es que yo personalmente, por ejemplo, me he visto súper afectada. O sea, yo tengo muchos temores, miedo, me he obligado a ir al taller más y a baile entretenido en las mañanas. Pero, por ejemplo, cuando se empieza a oscurecer ya, no me gusta andar en la calle. O sea, me da, son temores, ¿me entiende? Entonces, yo sé que nos ha afectado a todos, pero yo personalmente opino que tenemos que respetarnos todo lo que pensamos, cada uno, y cómo nos sentimos. Desde luego que lo que tú hablaste, psicólogo, excelente, o sea, me pegó los cachos en todo a mí, ¿me entiendes? Porque veo que a mí, o sea, todo nos ha afectado, pero yo estoy demasiado cobarde. Me obligo a ir a algo que tengo que hacerlo, ¿me entiendes? Me obligo. Así que gracias por todo lo que hablaste, por lo que mostraste y todas las cosas, ¿me entiendes? Pero yo lo principal para mí es que tenemos que todos respetarnos. O sea, aceptar lo que a uno le gusta y lo que no le gusta. Sí, es súper, qué bueno que te guste, qué bueno que te hizo sentido, eso es lo que a mí más me importa. Sí, totalmente. Sí. De la mano con el respeto, creo que de a poquito también tenemos que ir reconociendo esos miedos, como decías tú, e ir pidiendo ayuda, buscando cosas que nos ayuden, en tu caso, a ser más valientes, ¿sí? Y a sacar un poquito más, encontrando como respuestas que quizás no las podemos ver en nosotros, en el resto, porque el apoyo de los demás también es fundamental para poder afrontar estas dificultades, ¿sí? Sí. Y la señora Nana se hace el ánimo, va al programa y la pasamos súper bien. Así que qué bueno que se hace la valiente y va. Y esta semana no pude participar nada porque andaba delicada del estómago, ¿me entiendes? Sí, O sea, se nos dijeron, sí. se nos dijeron. Pero generalmente Sí. es una muy grata participación la suya, así que siga haciéndose el ánimo. Sí, gracias. Para nosotros. Gracias. Valentina, Aquí, mira, yo le ofrezco a la señora María Eugenia, si ella me permite, que me dé su teléfono y yo me comprometo, si ella quiere, a llamarla, a conversar con ella, a conocernos. ¿Ustedes dos participan del grupo Atenea? ¿Son de Atenea? O sea, no ha ido a Atenea ella. No ha ido a Atenea ella. Pero ella también. A ver, ¿cómo se llama la señora? Blanca. Señora Blanca, mire, resulta que yo tenía que ir, me parece que el jueves pasado ustedes se reunían a las 3 de la tarde. Me invitaron a mí por primera vez. Ya, pero yo mandé un recado diciendo que desgraciadamente a las 3 de la tarde, a 3:30, yo tenía este programa. Entonces yo de ir les puse, podría ir. Después que termine mi clase podría ir, y eso significaría que llegaría ya como a las 5. Y parece que se enojaron porque no me dejaron. No me han mandado ninguna comunicación. Yo quería más que nada, yo más que nada quería saber si habían editado las revistas, porque yo he escrito en la revista. Entonces yo quería que me dieran unas 10 revistitas para poder participar en el grupo AMA al que yo voy los días martes. Pero como te digo, se enojaron, no me han llamado, ni siquiera para reclamarme ni nada, y yo dije, a lo mejor me sacaron. Mira, María Eugenia, yo fui invitada por primera vez, fue mi primera vez, fui a conocerla, se juntaron 5 personas y quedaron de juntarse la próxima semana, porque es un proceso, bueno, eso podíamos conversarlo por interno, como dice, pero yo no creo que estén enojada ni molesta, al contrario, si puedes ir un ratito, anda un ratito. Si tú no sé los horarios hasta qué hora con las funcionan. chiquillas de forma interna también, porque hay un tema con Atenea. Entonces nos vamos a mandar un mensaje más rato con respecto al tema ese, ¿ya? Para que sepan este caso puntual. ¿Ya, chiquillas? Ya, le damos las gracias a José Pablo por la presentación, estuvo súper buena. Así que un aplauso, aplausitos, chiquillas. Ahí te quedó justo pegado.
Ahí está. Para la presentación de hoy día, recuerden que esto queda grabado, que después le vamos a subir el video. Y por supuesto, cualquier duda podemos hacerla llegar también de forma interna a José Pablo de cualquier cosita y por supuesto después derivación, ¿ya? Que estén muy bien, gracias por conectarse. Nos vemos la próxima semana. Besos a todos. Chao, que estén bien. Cuídense. Gracias a ustedes, gracias, profesor. Muchas gracias. Chao, chao. Excelente, Chao. excelente el psicólogo. Gracias. Pablo. Gracias, gracias. Gracias. Muy bien, Pablo. Gracias, chao, chao. Chao, chao.